La diferencia entre hacer lo mejor que puedes y hacer lo posible es la línea invisible que separa a los hombres ordinarios de aquellos que dejan huella en el mundo. Esta distinción, aparentemente sutil, contiene en su núcleo toda la filosofía del poder y la excelencia personal que tanto Maquiavelo como los estoicos comprendieron profundamente. Cuando observamos la historia de la humanidad, vemos que los hombres que transformaron civilizaciones enteras no fueron necesariamente los más talentosos o privilegiados, sino aquellos que rechazaron los límites convencionales de lo posible y se atrevieron a explorar las fronteras de su potencial máximo. Muchos se engañan creyendo que están dando su máximo esfuerzo, cuando en realidad apenas rozan la superficie de su potencial. Como dijo Maquiavelo, los hombres juzgan generalmente más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Esta observación, escrita hace más de 5 siglos, sigue revelando una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Somos maestros del autoengaño. Nos convencemos de que nuestros límites son más estrechos de lo que realmente son, creando así una prisión invisible que contiene nuestras ambiciones. El hombre promedio vive dentro de fronteras autoimpuestas, confundiendo comodidad con capacidad. Se dice a sí mismo, esto es lo posible para alguien como yo, sin jamás cuestionar la validez de ese juicio o su origen. Sin embargo, la historia está repleta de ejemplos de individuos que, enfrentando limitaciones extraordinarias, lograron hazañas que parecían imposibles. Considere a Marco Aurelio, quien gobernó el Imperio Romano mientras padecía enfermedades crónicas, o a Epicteto, quien alcanzó sabiduría filosófica tras experimentar la esclavitud, o al propio Maquiavelo, quien escribió su obra maestra durante su exilio político. Ninguno se conformó con lo posible según sus circunstancias. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás haciendo lo mejor que puedes? ¿O simplemente te conformas con hacer lo que es posible sin incomodarte demasiado? La comodidad es el veneno que paraliza la grandeza, y el confort excesivo, el sepulcro de los sueños ambiciosos. Los hombres que han transformado el mundo rara vez lo hicieron desde zonas de confort. Lo hicieron desde la incomodidad deliberada, desde el sacrificio consciente, desde la renuncia estratégica. La fortaleza de carácter necesaria para la verdadera excelencia no se desarrolla en entornos plácidos, sino en la fragua del desafío constante. Como señaló Séneca, no es el hombre que tiene poco, sino el que ansía más, quien es pobre. Esta profunda observación revela que la verdadera limitación no viene de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición interna hacia ellas. En este momento de tu vida, mientras escuchas estas palabras, existe una versión superior de ti mismo que espera ser liberada. No requiere más recursos ni más tiempo, sino una decisión fundamental, la de abandonar lo posible por lo extraordinario. La mayoría de los hombres viven en la sombra de lo que podrían ser, consolándose con excusas que justifican su mediocridad. No tengo tiempo. Las circunstancias son desfavorables. La sociedad me limita. Estas frases son los ladrillos con los que construimos cárceles para nuestro potencial. La primera clave para trascender lo meramente posible es reconocer que estas limitaciones son, en su mayoría, construcciones mentales que aceptamos sin cuestionamiento crítico. Maquiavelo entendió que el poder no se otorga, sino que se toma. Y lo mismo ocurre con la excelencia personal. Nadie vendrá a desafiarte a ser mejor. Esa responsabilidad recae exclusivamente sobre tus hombros. El príncipe moderno, y tú eres el príncipe de tu propio reino interior, debe comprender que la autoridad sobre uno mismo es el fundamento de cualquier otro tipo de poder. Sin esta capacidad de comandar tus propios impulsos, deseos y miedos, cualquier autoridad externa será efímera e ilusoria. Cuando un hombre dice, hago lo que puedo, generalmente está evitando decir, hago lo que me resulta cómodo hacer. Y en esa diferencia sutil reside todo un universo de posibilidades sin explorar. La virtud estoica de la autodisciplina es precisamente la capacidad de hacer lo incómodo, porque es necesario, no lo fácil porque es posible. Marco Aurelio, emperador y filósofo, se levantaba antes del amanecer para gobernar el imperio más poderoso de su tiempo, a pesar de sus enfermedades crónicas y dolores físicos. No hacía lo posible, hacía lo necesario.
Esta es la mentalidad del hombre que entiende la diferencia entre existir y vivir con propósito. Cuando analizas tu vida cotidiana con honestidad despiadada, ¿cuántas de tus decisiones están guiadas por la comodidad en lugar del crecimiento? ¿Cuántas veces has renunciado a la excelencia en favor de lo suficiente? La verdad, por incómoda que resulte, es que la mayoría de nosotros operamos muy por debajo de nuestro potencial real, no por falta de capacidad, sino por falta de voluntad para soportar la incomodidad necesaria para el crecimiento excepcional. La decisión de rebasar los límites de lo posible comienza con un acto de rebeldía contra tu propia complacencia, contra esa voz interior que susurra, esto es suficiente, cuando sabes, en lo profundo de tu ser, que podrías lograr mucho más. Como advirtió Maquiavelo, los hombres nunca hacen el bien a menos que la necesidad los obligue a ello. La pregunta crucial es, ¿esperarás a que las circunstancias externas te fuercen a desplegar tu verdadero potencial, o crearás voluntariamente esa necesidad a través de la ambición deliberada y la autodisciplina rigurosa? El camino hacia la grandeza nunca ha sido fácil, pero siempre ha estado disponible para aquellos dispuestos a pagar su precio en sudor, sacrificio y perseverancia inquebrantable. El autoengaño es el primer obstáculo que debes superar si aspiras a la grandeza. Este enemigo interno, más peligroso que cualquier adversario externo, opera con sutileza y persistencia, susurrando justificaciones que socavan tu potencial sin que apenas lo notes. Los estoicos comprendieron que la virtud reside en ver la realidad tal como es, no como desearíamos que fuera. Epicteto, quien conoció la esclavitud antes que la filosofía, lo explicó con claridad. No son las cosas mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta distinción fundamental revela que nuestros mayores obstáculos no son las circunstancias externas, sino nuestras interpretaciones distorsionadas de ellas. Cuando te dices a ti mismo que estás haciendo lo mejor posible mientras evitas el verdadero esfuerzo, construyes una fortaleza de mentiras que eventualmente se derrumbará. La naturaleza no perdona la autoindulgencia, y el tiempo revela todas las verdades. En el juego del poder, quien se engaña a sí mismo ya ha perdido antes de comenzar. El autoengaño toma múltiples formas, todas igualmente destructivas. A veces aparece como racionalización. No puedo entrenar hoy porque estoy demasiado cansado, cuando la verdad es que simplemente prefieres la comodidad al crecimiento. Otras veces, se manifiesta como comparación selectiva. Trabajo más duro que la mayoría de las personas que conozco, ignorando convenientemente a aquellos que realmente ejemplifican la excelencia y el esfuerzo extraordinario. A menudo se disfraza de falso realismo. Tengo que ser práctico sobre mis limitaciones, cuando estas supuestas limitaciones nunca han sido verdaderamente probadas. Maquiavelo, en su análisis penetrante de la naturaleza humana, observó: los hombres son tan simples y se someten tanto a las necesidades presentes, que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Esta observación, aunque dirigida a la manipulación política, aplica igualmente a nuestra capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Somos, simultáneamente, el estafador y el estafado, el manipulador y el manipulado. Piensa en los momentos de tu vida en que has afirmado estar dando tu máximo. ¿Era realmente así? ¿O quedaba un reservorio de energía, disciplina y determinación sin explotar? La verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Y la verdad es que la mayoría de nosotros vivimos muy por debajo de nuestras capacidades, conformándonos con migajas cuando podríamos disfrutar del banquete completo de la vida. Séneca, filósofo estoico y hombre de inmensa riqueza, escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta observación revela otra forma de autoengaño, la ilusión de la escasez temporal. Nos decimos que no tenemos suficiente tiempo para perseguir la excelencia, cuando en realidad malgastamos horas preciosas en actividades insignificantes. El hombre común dedica más tiempo a discutir deportes que jamás practicará que a desarrollar sus propias capacidades. Consume más información sobre las vidas de celebridades irrelevantes que sobre los principios atemporales que podrían transformar su existencia. Pierde incontables horas en entretenimiento pasivo mientras lamenta la falta de tiempo para el crecimiento activo. Maquiavelo, en su análisis despiadado del poder, identificó que muchos líderes fracasan no por falta de oportunidades,
sino por incapacidad para reconocer sus propias debilidades. Lo mismo ocurre en la vida personal. Examina con honestidad brutal tus acciones diarias. ¿Cuántas horas dedicas realmente a mejorar? ¿Cuántas a distraerte? ¿Cuántas a simplemente existir sin propósito? La diferencia entre tu potencial y tu realidad actual es el espacio donde opera la mediocridad. Ese espacio, esa brecha, es el territorio que debes conquistar día tras día con disciplina implacable. El autoengaño más sutil y peligroso es lo que los psicólogos modernos llaman disonancia cognitiva, la tensión mental que surge cuando nuestras acciones contradicen nuestras creencias. Para reducir esta tensión incómoda, tendemos a ajustar nuestras creencias para justificar nuestras acciones, en lugar de elevar nuestras acciones para alinearlas con nuestras aspiraciones más elevadas. Así, el hombre que se considera ambicioso pero evita sistemáticamente el esfuerzo necesario para el éxito, eventualmente redefine el éxito para que coincida con su nivel actual de comodidad. Los estoicos practicaban regularmente ejercicios de reflexión para evitar el autoengaño. Se preguntaban cada noche, ¿en qué he fallado hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? No para castigarse, sino para crecer. Esta práctica, denominada examen de conciencia, sigue siendo revolucionaria en un mundo que prefiere la comodidad de las mentiras a la dureza de la verdad. Comienza hoy mismo este ejercicio y observa cómo cambia tu percepción sobre lo que es posible y lo que es lo mejor. Maquiavelo añadiría a esta práctica la importancia de la perspectiva histórica. En su estudio de figuras políticas del pasado, aprendió que la grandeza duradera rara vez es accidental, sino el resultado de una visión clara y una ejecución implacable. Compara tus esfuerzos no con los de tus contemporáneos mediocres, sino con los de los gigantes históricos que realmente transformaron sus campos. ¿Trabajas tan diligentemente como ellos? ¿Estás dispuesto a sacrificar tanto como ellos sacrificaron? ¿Tu visión es tan audaz y tu ejecución tan meticulosa? El autoengaño más peligroso es creer que ya estás haciendo todo lo que puedes cuando, en realidad, apenas has rozado la superficie de tu potencial. Como dijo Séneca, no es que no nos atrevamos porque las cosas sean difíciles. Las cosas son difíciles porque no nos atrevemos. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación de avanzar a pesar de él. Y el primer acto de valentía es enfrentar la verdad sobre uno mismo, sin filtros ni justificaciones. Solo entonces podrás transformar lo posible en extraordinario. El príncipe moderno entiende que el esfuerzo calculado supera siempre al entusiasmo desordenado. Esta distinción, crucial para la verdadera excelencia, separa a los efectivos de los meramente ocupados. No se trata solo de sudar más, sino de aplicar la inteligencia estratégica a cada movimiento. La grandeza no reside únicamente en la cantidad de esfuerzo, sino en su dirección y calidad. El trabajo duro, aunque necesario, es insuficiente sin la guía de la sabiduría estratégica. Como advirtió Maquiavelo, un príncipe prudente no puede ni debe cumplir su palabra cuando tal observancia vaya en contra de sus intereses. Esta máxima, aplicada a tu desarrollo personal, significa que debes adaptar constantemente tus métodos, abandonando incluso aquellos a los que estás apegado si no producen resultados. El hombre que se aferra a rutinas improductivas por lealtad a su palabra inicial está condenado a la irrelevancia. La verdadera excelencia requiere frialdad para evaluar lo que funciona y descartar lo que no, independientemente del esfuerzo ya invertido. Esta disposición a abandonar caminos infructuosos, por mucho tiempo y energía que hayamos invertido en ellos, es lo que los economistas modernos llaman evitar la falacia del costo hundido. Es la capacidad de reconocer que el valor de cualquier inversión pasada es irrelevante para las decisiones futuras. Lo único que importa es el rendimiento esperado a partir de este momento. El estoico Epicteto lo expresó así: no busques que las cosas ocurran como las deseas, sino deséalas como ocurren, y prosperarás. Esta aparente resignación esconde una profunda sabiduría estratégica. No desperdicies energía emocional lamentando circunstancias inmutables. Concéntrate en maximizar tu efectividad dentro de los parámetros existentes. Observa a los líderes más efectivos de la historia. No fueron necesariamente quienes trabajaron más horas, sino quienes aplicaron su energía con precisión quirúrgica en los puntos de mayor impacto. Julio César no conquistó la Galia simplemente superando en número a sus enemigos,
sino identificando con precisión dónde y cuándo aplicar su fuerza para lograr el máximo efecto. Napoleón no venció ejércitos superiores con más soldados, sino con maniobras estratégicas que multiplicaban la efectividad de sus recursos limitados. En tu propia vida, ¿estás distribuyendo tus recursos, tiempo, energía, dinero, atención, con la misma precisión estratégica? ¿O simplemente reaccionas a las circunstancias, desperdiciando tu poder en frentes irrelevantes? La diferencia entre el agotamiento y el progreso real está en la estrategia. Muchos hombres se enorgullecen de trabajar 70 horas semanales, pero dedican esas horas a tareas que podrían delegarse o eliminarse. Otros, con la mitad de ese tiempo, transforman industrias completas porque entienden la diferencia entre movimiento y acción. El movimiento es actividad sin propósito. La acción es actividad dirigida hacia objetivos específicos. Esta distinción, aparentemente sutil, marca la frontera entre la mediocridad y la excelencia. El movimiento te mantiene ocupado, la acción te acerca a tus metas. Como observó Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Evalúa cada aspecto de tu vida con esta perspectiva. ¿Cuántas de tus actividades diarias son movimiento sin propósito? ¿Cuántas son acción deliberada hacia objetivos significativos? Los estoicos entendían este principio profundamente. Epicteto aconsejaba: no busques que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá serena. Esta aparente resignación esconde una profunda sabiduría estratégica. No desperdicies energía luchando contra lo inevitable. Concéntrate en lo que sí puedes influir. Esta economía de esfuerzo es lo que separa a los estrategas de los soñadores. Otra dimensión del esfuerzo calculado es la capacidad de identificar apalancamientos, puntos donde una inversión mínima puede producir resultados desproporcionados. Arquímedes dijo: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. En cada área de tu vida existen estos puntos de apoyo, habilidades, conexiones o conocimientos que, una vez dominados, multiplican la efectividad de todos tus otros esfuerzos. Identificarlos requiere observación aguda y pensamiento sistémico. Por ejemplo, mejorar tu comunicación verbal puede tener un impacto mayor en tu carrera que años de trabajo técnico adicional. Desarrollar disciplina emocional puede transformar tus relaciones más que cualquier técnica específica de interacción. Como príncipe de tu propio reino, debes identificar estas palancas de influencia y concentrar tus recursos en dominarlas. Maquiavelo añadiría que incluso las circunstancias adversas pueden convertirse en ventajas si se observan con la mentalidad adecuada. Como él mismo escribió, los hombres prudentes saben obtener mérito de todas sus acciones, incluso de aquellas a las que se ven forzados por la necesidad. La adversidad, vista correctamente, no es un obstáculo, sino una oportunidad para demostrar tu ingenio y determinación. Cuando enfrentas desafíos, no preguntes ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo utilizar esta situación para avanzar hacia mis objetivos? Esta simple reorientación transforma la victimización en empoderamiento. El príncipe moderno también comprende la importancia del ritmo estratégico, la alternancia deliberada entre periodos de intensa actividad y recuperación calculada. Como señaló Marco Aurelio, el primer arte que debe dominar el emperador es el arte de los límites. El esfuerzo sostenido sin recuperación adecuada lleva inevitablemente al agotamiento y la ineficiencia. La verdadera excelencia requiere no solo la capacidad de esforzarse intensamente, sino también la sabiduría para recuperarse estratégicamente. Esta recuperación no es pereza o indulgencia, sino mantenimiento necesario del instrumento más importante, tu propia mente y cuerpo. El guerrero afilaba su espada entre batallas. Tú debes hacer lo mismo con tus facultades. Finalmente, el esfuerzo calculado implica la capacidad de ajustar constantemente tu estrategia basándote en resultados reales, no en teorías o deseos. Como aconsejó Maquiavelo, los hombres caminan casi siempre por caminos trillados por otros y proceden en sus acciones por imitación. Esta tendencia a seguir métodos establecidos sin cuestionarlos críticamente es el enemigo de la verdadera excelencia. El príncipe moderno evalúa constantemente la efectividad de sus acciones, descartando lo que no funciona y refinando lo que sí, sin apego emocional a métodos particulares. Solo así puede elevar lo posible a lo extraordinario.
El silencio estratégico es una herramienta que pocos dominan en la era del ruido constante y la exhibición permanente. Esta disciplina, practicada por los verdaderos maestros del poder a lo largo de la historia, representa la antítesis de nuestra cultura contemporánea de sobreexposición y validación instantánea. Mientras la mayoría anuncia sus intenciones y celebra victorias insignificantes en las redes sociales, buscando validación externa para motivarse, el hombre verdaderamente poderoso cultiva sus fortalezas en la sombra. Séneca advirtió: nadie confía un secreto importante a una persona que no pueda guardar uno pequeño. Este principio se aplica también a tus ambiciones. Cada vez que proclamas tus objetivos, liberas la tensión necesaria para alcanzarlos y te expones al escrutinio prematuro de quienes, consciente o inconscientemente, podrían sabotear tu progreso. La psicología moderna ha confirmado este fenómeno. Anunciar públicamente nuestras intenciones puede crear una falsa sensación de logro que reduce la motivación para el trabajo real necesario. Es como si el cerebro experimentara una gratificación prematura, confundiendo la declaración del objetivo con su consecución. El verdadero estratega comprende que la discreción multiplica el impacto final. Piensa en los grandes imperios de la historia. Se construyeron con planificación meticulosa antes de conquistar territorios. Ciro el Grande preparó durante años su estrategia antes de derrocar al Imperio Medo. Julio César cultivó pacientemente alianzas políticas y militares antes de cruzar el Rubicón. En cada caso, el silencio estratégico precedió a acciones decisivas. Lo mismo ocurre con tu desarrollo personal. Construye en silencio, revela cuando estés listo para inspirar o intimidar, no cuando necesites validación. Maquiavelo comprendió que la percepción es tan importante como la realidad. En El Príncipe, escribió: todos ven lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres. En nuestra sociedad hiperconectada, muchos confunden la apariencia de progreso con el progreso real. Publican sobre dietas que abandonarán en una semana, negocios que nunca despegaron, o transformaciones personales que existen solo en la descripción de una foto. El hombre que realmente está transformando su vida rara vez necesita anunciarlo. Sus resultados eventualmente hablarán con una elocuencia que ninguna proclamación podría igualar. No confundas la necesidad de validación externa con el progreso real. Los lobos no anuncian su caza, simplemente cazan. Y cuando la presa cae, no necesitan aplausos para saborear su victoria. Esta discreción estratégica tiene beneficios adicionales. Te protege de las expectativas externas que podrían desviarte de tu camino. Cuando mantienes tus ambiciones en privado, conservas la libertad de ajustar tu estrategia sin explicaciones. También evitas la energía negativa de aquellos que, incapaces de elevarse, intentarán derribarte. Como observó Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerse en nada a quien te hizo el daño. Cuando otros intentan desanimarte o socavar tus esfuerzos, tu silencio y determinación imperturbable son la respuesta más poderosa. No desperdicies energía en confrontaciones innecesarias. Canalízala hacia tus objetivos y deja que tus resultados hablen por ti. Este silencio estratégico se aplica también a tus logros. La ostentación prematura no solo atrae enemigos innecesarios, sino que crea una falsa sensación de logro que puede ralentizar tu impulso. Como señaló Maquiavelo, los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes, que quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar. No te engañes a ti mismo celebrando victorias parciales como si fueran definitivas. Mantén tu hambre viva, tu ambición afilada, y tus celebraciones privadas hasta que no quede duda de tu dominio. El silencio también te permite observar más y hablar menos. Una ventaja estratégica incomparable. Como aconsejaba Epicteto, la naturaleza nos ha dado una lengua y dos oídos, para que podamos oír el doble de lo que hablamos. Cuando hablas constantemente, revelas información valiosa sin obtener nada a cambio. Cuando escuchas atentamente, recopilas datos cruciales mientras mantienes tus propias cartas ocultas. En cualquier negociación, relación o competencia, quien revela menos mientras aprende más, tiene una ventaja decisiva. Este principio se aplica también a la gestión de tus recursos emocionales. Cada vez que expresas una emoción intensamente, liberas energía que podría canalizarse hacia acciones productivas. La ira, particularmente,
pierde gran parte de su potencia cuando se ventila en arrebatos incontrolados. Como observó Séneca, la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa sobre la que se vierte. El hombre que domina el silencio estratégico aprende a contener sus emociones, no para reprimirlas destructivamente, sino para canalizarlas productivamente hacia sus objetivos. Esta disciplina de contención emocional fue valorada tanto por estoicos como por Maquiavelo, aunque por razones ligeramente diferentes. Para los estoicos, representaba virtud y autodominio. Para Maquiavelo, era una táctica para evitar revelar debilidades que otros podrían explotar. En ambos casos, el resultado es el mismo: mayor poder personal y efectividad. Finalmente, el silencio estratégico te permite crear misterio, un componente esencial del carisma y la influencia, como observó Maquiavelo. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos. Todos pueden ver, pero pocos pueden sentir. El hombre que revela todo sobre sí mismo se vuelve predecible, y por tanto menos interesante e influyente. Quien mantiene cierto grado de reserva crea un aura de misterio que naturalmente atrae a otros. No mediante manipulación deshonesta, sino a través de la comprensión de que la naturaleza humana valora lo escaso y lo desconocido. Practica el arte del silencio estratégico no como una forma de engaño, sino como una expresión de autodominio y sabiduría táctica. Porque, como concluyó Maquiavelo, las palabras están entre nosotros y nuestros enemigos, pero las acciones solo las conocemos nosotros y los cielos. La resistencia ante la adversidad distingue a quienes hacen lo posible de quienes hacen lo mejor que pueden. Esta cualidad, más que ninguna otra, define el carácter de un hombre y determina la trayectoria de su vida. La capacidad de persistir cuando otros abandonan, de avanzar cuando el camino parece imposible, de mantener la determinación cuando las circunstancias invitan a la rendición. Estas son las virtudes que separan a los extraordinarios de los ordinarios. Marco Aurelio, quien gobernó el Imperio Romano mientras enfrentaba guerras, traiciones y pestes, escribió: «El obstáculo se convierte en el camino». Esta profunda observación contiene la esencia del estoicismo. Las dificultades no son impedimentos para la grandeza, sino los medios para alcanzarla. La verdadera excelencia no se forja en la comodidad, sino en el fuego purificador de la adversidad superada. Cuando enfrentas resistencia, tienes dos opciones fundamentales: retroceder o transformarla en combustible. Los hombres ordinarios ven los obstáculos como señales para detenerse. Los extraordinarios los reconocen como indicadores de que van por el camino correcto. Esta diferencia de perspectiva, aparentemente sutil, produce resultados diametralmente opuestos a lo largo del tiempo. Como observó Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. La percepción de dificultad está directamente relacionada con nuestra disposición a enfrentarla. Piensa en cualquier logro significativo en la historia humana. Todos compartieron la característica de superar una resistencia formidable. Las grandes fortunas se forjaron durante recesiones económicas. Las innovaciones revolucionarias surgieron tras cientos de fracasos. Los imperios se construyeron sobre las ruinas de derrotas previas. La historia está llena de ejemplos de transformación de la adversidad en ventaja. Thomas Edison experimentó más de 1000 intentos fallidos antes de crear una bombilla funcional. Abraham Lincoln perdió 8 elecciones antes de ser presidente. Steve Jobs fue expulsado de la empresa que fundó antes de regresar para convertirla en la más valiosa del mundo. En cada caso, la adversidad no fue un obstáculo, sino un catalizador para el crecimiento. Maquiavelo, quien experimentó tanto el poder como el exilio, entendió que la fortuna solo favorece a quienes tienen la determinación de doblegarla. Escribió: «La fortuna es mujer y es necesario, si se la quiere tener sumisa, golpearla y saherirla». Más allá de la metáfora anticuada, la esencia de su mensaje sigue siendo válida. La suerte no es una fuerza pasiva que debemos esperar, sino una oportunidad que debemos crear y conquistar con determinación implacable. En el lenguaje moderno, diríamos que la fortuna favorece a los audaces, no por alguna intervención mística, sino porque la audacia sostenida, inevitablemente, crea más oportunidades de éxito. La resistencia también revela tu verdadero carácter, tanto para ti mismo como para los demás.
Como señaló Epicteto, las circunstancias no hacen al hombre, simplemente lo revelan ante sí mismo. Los tiempos difíciles eliminan las pretensiones y las máscaras sociales, revelando quiénes somos realmente cuando las apariencias ya no importan. Esta autorrevelación, aunque a veces dolorosa, es invaluable para el crecimiento personal auténtico. Solo cuando conoces tus verdaderas debilidades, puedes comenzar a transformarlas en fortalezas. La prueba definitiva de tu compromiso no está en los días buenos, cuando la motivación fluye naturalmente y los resultados parecen fáciles. Está en aquellos días oscuros donde todo parece conspirar contra ti, donde la fatiga nubla tu visión y las dudas asaltan tu mente. ¿Sigues avanzando cuando el camino se vuelve oscuro? ¿O buscas excusas para justificar tu rendición? Recuerda, los imperios no se construyen en la comodidad, sino en los cimientos de dificultades superadas con determinación implacable. Considera la formación de un diamante. Requiere calor extremo y presión sostenida durante años. Sin estas condiciones aparentemente hostiles, el carbono Nun considera la formación de un diamante. Requiere calor extremo y presión sostenida durante años. Sin estas condiciones aparentemente hostiles, el carbono nunca se transformaría en algo tan extraordinario. Tu carácter sigue el mismo principio. Sin resistencia, nunca alcanzarás tu potencial máximo. Como sugirió Nassim Taleb en su concepto moderno de antifragilidad, algunos sistemas no solo resisten el estrés, sino que se fortalecen con él. El acero se templa con fuego, los músculos crecen al repararse después del estrés, y el carácter se forja superando dificultades. Séneca, quien enfrentó exilio, pérdida de fortuna y eventualmente una orden de suicidio del emperador Nerón, escribió: "No es porque las cosas sean difíciles que no osamos. Es porque no osamos que las cosas son difíciles". Esta inversión de la lógica común revela una verdad profunda. La percepción de dificultad está directamente relacionada con nuestra disposición a enfrentarla. Los obstáculos parecen insuperables solo hasta que tomamos la decisión inquebrantable de superarlos. La resistencia también forja otra cualidad esencial para la excelencia sostenida: la resiliencia. Esta capacidad de recuperarse después de los fracasos es lo que distingue a quienes eventualmente triunfan de quienes se quedan en el camino. Como observó Marco Aurelio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Cuando interpretamos los fracasos como finales, se convierten en finales. Cuando los vemos como lecciones temporales en un camino más largo, se transforman en peldaños hacia el éxito. Esta capacidad de mantener la perspectiva a largo plazo durante las dificultades inmediatas es una marca distintiva de la mente estratégica. Maquiavelo lo entendió perfectamente cuando aconsejó: "Nunca intentes huir de los problemas. Los problemas constituyen una parte de tu vida. Si huyes de ellos, solo te seguirán". Esta aceptación pragmática de las dificultades como inevitables y potencialmente útiles es la base del crecimiento extraordinario. No son obstáculos que evitar, sino oportunidades que capitalizar. Lo posible es para las masas. Lo mejor es para aquellos destinados a gobernar sus propias vidas con mano firme. Esta distinción no es trivial ni meramente semántica. Determina el curso entero de tu existencia. Cuando te conformas con hacer lo posible, te unes silenciosamente a las filas de los olvidables, aquellos cuyas vidas pasan sin dejar huella. Cuando te comprometes a dar lo mejor, independientemente del costo personal, te alineas con los principios que han gobernado el ascenso de todo hombre verdaderamente significativo en la historia. La resistencia también cultiva otra cualidad esencial: la paciencia estratégica. Como señaló Maquiavelo, el tiempo ahuyenta a los enemigos que no tienen recursos para resistirlo. Algunas batallas no se ganan mediante confrontación directa, sino a través de la persistencia calculada, que agota la resistencia del oponente. Esta disposición a perseverar cuando otros abandonan, a mantener el rumbo cuando las circunstancias tentarían a cualquiera a desviarse, es quizás la ventaja competitiva más poderosa en cualquier empresa humana. No porque sea misteriosa o compleja, sino precisamente porque es simple, pero extremadamente rara. La mayoría abandona justo antes del punto de inflexión que habría transformado su trayectoria. La victoria final no pertenece al más fuerte, al más inteligente o al más afortunado. Pertenece al más persistente,
a quien comprende que la grandeza es el resultado de pequeñas decisiones tomadas consistentemente a lo largo del tiempo. Esta verdad, aparentemente simple pero profundamente transformadora, ha sido confirmada repetidamente, tanto por la filosofía antigua como por la ciencia moderna. Como observó Maquiavelo, donde la voluntad está dispuesta, las dificultades desaparecen. Esta disposición de la voluntad no es un evento único, sino un compromiso diario renovado cada mañana frente al espejo de la conciencia. La consistencia, más que la intensidad ocasional, es lo que forja destinos extraordinarios. Imagina dos hombres. Uno que se entrena intensamente durante 3 días y luego abandona por un mes, y otro que entrena moderadamente pero sin falta, día tras día, año tras año. No hay duda sobre quién logrará transformaciones más profundas. Esta verdad se aplica a cada área de la vida: relaciones, carrera, salud, finanzas, desarrollo intelectual. La excelencia sostenida nunca es producto de esfuerzos esporádicos, sino de hábitos inquebrantables mantenidos con disciplina férrea. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum, la anticipación de las adversidades, no para desmoralizarse, sino para fortalecerse ante ellas. Séneca aconsejaba: es en tiempos de seguridad cuando el sabio prepara las defensas contra la adversidad. Esta práctica, lejos de ser pesimista, representa el realismo estratégico que caracteriza a los grandes líderes. No se dejan sorprender por las dificultades, las esperan, las estudian y preparan respuestas eficaces antes de que ocurran. Consideraban las dificultades como oportunidades para demostrar virtud, no como castigos inmerecidos. En tu propio camino hacia la excelencia, debes anticipar los momentos de debilidad, las tentaciones de conformarte con menos de lo mejor que puedes dar. Estos momentos vendrán, tan ciertos como el amanecer. La diferencia entre el éxito y el fracaso residirá en tu preparación mental para superarlos. Como explicó Marco Aurelio, no te inquietes por el futuro. Lo afrontarás, si es necesario, con la misma arma de la razón que hoy empleas para el presente. Esta capacidad de mantener la ecuanimidad frente a cualquier circunstancia es la marca del verdadero poder personal. La distinción entre hacer lo posible y dar lo mejor posible se manifiesta más claramente en los momentos de crisis. Cuando las circunstancias son favorables, incluso los mediocres pueden aparentar excelencia. Es bajo presión cuando se revela el verdadero carácter y capacidad. Como señaló Maquiavelo, los hombres revelan sus cualidades más en los tiempos difíciles que en los prósperos. Esta revelación no es solo para los demás, sino principalmente para uno mismo. Solo cuando te enfrentas a verdaderos desafíos descubres los límites reales de tu determinación y capacidad. Y generalmente, estos límites están mucho más allá de lo que habías imaginado inicialmente. La virtud estoica de la constancia, el amor fati, o amor al destino, representa la capacidad de aceptar las circunstancias sin permitir que determinen tus acciones. Como dijo Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea, más bien, que se produzcan tal como se producen, y serás feliz. Esta aceptación no es resignación pasiva, sino reconocimiento activo de que nuestro poder reside en nuestras respuestas, no en las circunstancias. Maquiavelo complementaría esta visión afirmando que el verdadero príncipe no solo acepta las circunstancias, sino que las manipula activamente para sus fines. Escribió: nunca intentes huir del problema. Resuelve el problema o el problema te resolverá a ti. Cuando aplicas esta mentalidad a tu desarrollo personal, comprendes que cada obstáculo contiene una oportunidad oculta. El rechazo social te ofrece libertad para actuar sin las limitaciones de la aprobación. La escasez económica te enseña ingenio y eficiencia. La competencia feroz agudiza tus habilidades hasta niveles insospechados. Las adversidades no son tus enemigas. Son tus maestras más severas y efectivas. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario a menudo reside en ese esfuerzo adicional que la mayoría no está dispuesta a hacer. Como observó el filósofo William James, comparados con lo que podríamos ser, estamos solo medio despiertos. Solo empleamos una pequeña parte de nuestros recursos físicos y mentales. Esta observación revela una verdad incómoda. La mayoría de nosotros operamos muy por debajo de nuestro potencial real, no porque no podamos hacer más,
sino porque nos hemos acostumbrado a conformarnos con menos. La zona de confort, aunque placentera temporalmente, se convierte en una prisión que contiene nuestro crecimiento. Los verdaderos maestros en cualquier campo son aquellos que han desarrollado la capacidad de abrazar la incomodidad como precio necesario para la excelencia. Séneca lo expresó así: es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otra parte. Esta profunda observación revela que la satisfacción duradera proviene del autodominio y la excelencia personal, no de las circunstancias externas favorables. El hombre que ha conquistado sus propios impulsos, miedos y debilidades, posee una libertad que ninguna riqueza o poder externo puede otorgar. La diferencia fundamental entre hacer lo posible y dar lo mejor reside, finalmente, en la visión que tienes de ti mismo. Si te ves como una víctima de las circunstancias, siempre encontrarás justificaciones para conformarte con menos. Si te ves como el arquitecto de tu destino, como el emperador de tu propia vida, ninguna excusa será suficiente para detenerte. Esta autopercepción moldea cada decisión que tomas, cada esfuerzo que realizas, cada límite que aceptas o desafías. Como concluyó Marco Aurelio, vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no te rechazarán por haber vivido con integridad. Si hay dioses, pero son injustos, entonces no querrás su aprobación. Si no hay dioses, entonces habrás vivido una vida noble que vivirá en los recuerdos de tus seres queridos. Esta filosofía representa la culminación del pensamiento estoico. Vivir con excelencia no porque otros lo exijan o lo reconozcan, sino porque es la única forma digna de existir. Y a esto añadiría Maquiavelo: vivir con excelencia calculada, con ambición estratégica y con la determinación de conquistar no solo el mundo exterior, sino primeramente el reino interior de tus propios límites autoimpuestos. La pregunta permanece: ¿estás haciendo lo mejor que puedes o simplemente lo posible? Tu respuesta determinará no solo lo que lograrás, sino en quién te convertirás. Y en ese convertirse, más que en los logros externos, reside la verdadera medida de un hombre. La transformación de lo posible en lo extraordinario requiere más que esfuerzo. Demanda una mentalidad fundamentalmente diferente. Este cambio de perspectiva, esta reorientación radical de la conciencia, es el verdadero terreno donde se libra la batalla por la excelencia. Como observó Maquiavelo, donde la voluntad es grande, las dificultades disminuyen. Esta simple afirmación contiene una profunda verdad psicológica. La percepción de dificultad está directamente relacionada con la fuerza de nuestra determinación. Las mismas circunstancias que parecen obstáculos insuperables bajo una voluntad débil se transforman en desafíos estimulantes bajo una voluntad poderosa. Esta voluntad grande no es un rasgo innato, sino una capacidad cultivada deliberadamente a través de prácticas específicas y decisiones conscientes. Los estoicos entendían que la mente debe ser entrenada como un músculo, mediante exposición regular a desafíos progresivamente más difíciles. Epicteto aconsejaba practicar pequeñas incomodidades voluntarias para fortalecer la resistencia ante dificultades inevitables. Séneca recomendaba periodos de austeridad deliberada, incluso para los adinerados, como vacuna contra el miedo a la pérdida. Marco Aurelio se levantaba antes del amanecer para hablar consigo mismo, mediante la escritura reflexiva que ahora conocemos como meditaciones. Estas prácticas deliberadas forjaron mentes capaces de transformar circunstancias ordinarias en logros extraordinarios. La mentalidad transformadora comienza con la aceptación total de la responsabilidad personal. Como señaló Epicteto, no son las cosas las que perturban a los hombres, sino sus juicios sobre las cosas. Esta distinción fundamental revela que nuestro poder reside no en controlar circunstancias externas, sino en dominar nuestras respuestas internas. Cuando asumes plena responsabilidad por tus reacciones, independientemente de las circunstancias externas, adquieres un poder que nadie puede arrebatarte. Esta comprensión liberadora elimina el victimismo, esa plaga mental que consume a tantos hombres modernos. La historia está llena de ejemplos de individuos que lograron grandeza desde circunstancias aparentemente limitantes. Epicteto, un esclavo cojo, se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Ludwig van Beethoven compuso sus obras maestras mientras perdía la audición. Stephen Hawking
revolucionó la física teórica mientras luchaba contra una enfermedad degenerativa. En cada caso, el individuo rechazó la narrativa limitante que sus circunstancias parecían imponer. La mente extraordinaria no niega las limitaciones reales, pero se niega a ser definida por ellas. Como observó Viktor Frankl tras sobrevivir a los campos de concentración nazis, todo puede ser arrebatado a un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas: elegir la actitud personal ante un conjunto dado de circunstancias. Esta libertad fundamental sigue disponible incluso en las condiciones más adversas. La mentalidad transformadora también implica una orientación hacia el proceso más que hacia el resultado. Los estoicos entendían que no podemos controlar completamente los resultados de nuestras acciones, pero tenemos dominio absoluto sobre la intención y esfuerzo que invertimos. Como explicó Marco Aurelio: no te inquietes por si serás recompensado por tus buenas acciones. El valor de un hombre se mide por lo que da, no por lo que recibe. Esta concentración en la excelencia del proceso, independientemente del resultado inmediato, permite perseverar cuando los resultados tardan en manifestarse. Maquiavelo añadiría que esta aparente despreocupación por los resultados inmediatos paradójicamente aumenta la probabilidad de éxito a largo plazo. En El Príncipe, advierte contra las decisiones impulsadas por ganancias a corto plazo que comprometen la posición estratégica futura. El verdadero estratega sacrifica voluntariamente ventajas inmediatas por posiciones superiores a largo plazo, tanto en guerra como en la vida personal. Esta orientación temporal extendida es otra característica distintiva de la mentalidad extraordinaria. Mientras la mayoría piensa en términos de días o semanas, el hombre verdaderamente ambicioso planifica en términos de años y décadas. Como observó Séneca, la mayoría de los hombres no viven su vida, solo la soportan. Esta distinción revela diferentes niveles de conciencia e intencionalidad. Soportar la vida implica reaccionar pasivamente a circunstancias. Vivir implica moldearlas activamente hacia una visión deliberada. La pregunta incómoda es: ¿estás viviendo tu vida o meramente existiendo a través de ella? La transformación de lo posible en lo extraordinario también requiere lo que los psicólogos modernos llaman mentalidad de crecimiento. La creencia de que nuestras capacidades fundamentales pueden desarrollarse mediante dedicación y trabajo duro. Esta perspectiva, respaldada por investigaciones neurológicas recientes sobre plasticidad cerebral, habría resonado profundamente con los estoicos y Maquiavelo. Ambas filosofías, aunque separadas por siglos, compartían la convicción de que el carácter y las capacidades humanas no son fijos sino maleables. Como observó Epicteto: no pretendas que las cosas sean como las deseas, deséalas como son, así prosperarás. Esta aceptación realista de las condiciones actuales, combinada con la convicción de que pueden ser transformadas mediante esfuerzo sostenido, forma el núcleo de la mentalidad de crecimiento. La capacidad de ver oportunidades donde otros ven solo obstáculos es otra característica definitoria de la mente extraordinaria. Maquiavelo escribió: una mente sabia observa tanto el final como el principio, y así juzga todo. Esta visión panorámica permite identificar posibles ventajas ocultas en situaciones aparentemente adversas. Donde la mente ordinaria ve solo problemas, la extraordinaria detecta palancas de influencia y oportunidades de avance. Esta percepción alterada no es optimismo ingenuo, sino pragmatismo sofisticado basado en comprensión sistémica. El príncipe moderno también cultiva deliberadamente lo que los estoicos llamaban apateia, no la apatía moderna, sino la libertad de perturbaciones emocionales destructivas. Esta ecuanimidad permite tomar decisiones basadas en razón estratégica más que en impulsos emocionales. Como aconsejó Séneca, la ira nunca deja de hacer daño a uno mismo, incluso cuando parece justificada. Esta capacidad de regular las emociones sin negarlas representa una ventaja competitiva incalculable en un mundo donde la mayoría actúa impulsivamente. Finalmente, la mente extraordinaria comprende la importancia de lo que Nietzsche llamaría más tarde voluntad de poder. No poder sobre otros, sino dominio sobre uno mismo y capacidad para manifestar la propia visión en el mundo. Este impulso creativo y transformador, cuando se canaliza éticamente, se convierte en la fuerza más poderosa para el cambio positivo.
Como concluyó Maquiavelo, donde la voluntad está presente, no pueden faltar los medios. La pregunta esencial sigue siendo, ¿tienes la voluntad de transformar lo posible en extraordinario? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que exige la grandeza? ¿O te conformarás con la mediocridad confortable que la sociedad moderna no solo tolera, sino sutilmente fomenta? La elección es tuya, y solo tuya. Pero recuerda, esta decisión moldea no solo lo que harás, sino fundamentalmente quién serás.